Descubre cómo transformar tus pensamientos oscuros en inspiración extraordinaria y poder interior. El olor a aceite y gasolina estaba impregnado en el aire del taller mecánico donde Alejandro pasaba sus días. A sus 30 años, su vida era una serie de responsabilidades que se amontonaban, como los repuestos en el rincón del taller. Cuidar a su madre enferma y hacerse cargo de su pequeña hermana lo mantenían anclado a un presente oscuro, pero su mente aún brillaba con el destello de un talento que el mundo nunca había visto. No podía dejar de cuestionarse. ¿Qué pasaría si dejaba de culparse por sus sueños no cumplidos? Aquellas noches interminables lo llevaban a preguntarse si en algún momento había elegido mal. La presión de sus amigos, burlándose de sus aspiraciones mientras le recordaban que debería estar satisfecho con lo que tenía, lo hundía más y más en una desesperanza que le pesaba como el motor más grande que levantaba en el taller. El medidor de sus días estaba repleto de dudas. Todo lo que quería era un respiro, una señal, un cambio, pero el miedo de dejar a su familia atrás lo mantenía en el mismo lugar, con el mismo camino lleno de pesimismo y sombras. Mientras organizaba el desván de la casa familiar una tarde, sus manos tropezaron con un viejo diario que había pertenecido a su abuelo. Polvo y nostalgia se mezclaban al abrirlo, revelando historias enterradas. Allí estaban los sueños de un hombre que había brillado en el mundo de la ciencia, hasta que el deber lo llevó a dejar todo atrás por el bienestar de su familia. Cada página respiraba sacrificio y determinación. Palabras como, "no hay mayor honor que cuidar de tu sangre", resonaban en su mente mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Alejandro sintió cómo su pecho se oprimía al darse cuenta que su abuelo también había estado en una encrucijada similar. Las voces de sus amigos del taller retumbaban en su cabeza, cuestiones que lo carcomían. No eres más que un mecánico, eso es lo que eres. La idea de ir tras una beca en una universidad de prestigio parecía un sueño irreal, irrisible, un deseo que podría destrozar aún más su vida. Sin embargo, recordó el ardor en su corazón cuando le enseñaba a los niños del barrio sobre la ciencia. La curiosidad que despertaba en ellos le hacía sentirse vivo. Y en esos momentos comprendió que su propio sueño podía renacer a través de ellos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, la angustia se convirtió en un monstruo en su mente. Cada vez que respiraba, su corazón se aceleraba más. Las palabras de su abuelo resonaban justo cuando experimentaba la mayor tormenta de dudas. Las sombras son solo la ausencia de luz. La competencia se acercaba, y el tiempo se le escapaba entre los dedos. Un viejo profesor, un rostro familiar de su infancia y el único que había creído en él, le había dado una oportunidad, pero la presión por cumplir con las expectativas familiares era abrumadora. Los rostros de su madre y su hermana aparecían en sus pensamientos, implacables. La última noche antes del evento, con el corazón agitado y el futuro tan incierto, supo que estaba en el punto de quiebre. El eco de sus elecciones pasadas y la lucha por un futuro mejor se enfrenaban en un choque de realidades que definían su destino. ¿Qué camino elegirá? La mañana llegó con un cielo plomizo que reflejaba la tormenta de pensamientos en la mente de Alejandro. La luz del día se filtraba tenuemente a través de la ventana, dejando entrever un día más de mecánica y rutina. Sin embargo, esta vez algo había cambiado. La lectura del diario de su abuelo lo había sacudido. El sacrificio y las aspiraciones frustradas de un hombre que alguna vez soñó grande resonaban en su interior. Se sintió en deuda con aquellos sueños que se habían extinguido, y una chispa de determinación comenzó a encenderse en su pecho. Mientras el motor del automóvil rugía más allá de su taller,
Alejandro sentía que su corazón quería escaparse. Las manos meticulosas que reparaban piezas de metal comenzaron a temblar con la emoción de su nuevo propósito. No podía seguir anclado en el miedo. Cada pequeño avance, cada lección que había impartido a los niños, se convertía en un ladrillo en la construcción de su futuro. Así que, ese mismo día, decidió darle un giro nuevo a su vida. Se propuso aplicar a la beca de la universidad, pero no solo como un acto personal, sino como una promesa a su abuelo y a sí mismo. El miedo lo acompañaba como una sombra, pero ahora se sentía preparado para confrontarlo. Cada hora en el taller, cada conversación con su madre y hermana, se transformó en un esfuerzo consciente para liberar tiempo y energía. Estaba decidido a dedicar las noches a estudiar materias que lo acercarían a sus metas académicas. Alejandro se sorprendió de su capacidad para organizar su tiempo y de la perspectiva que ello le otorgaba. Las horas en el taller se convirtieron en un recurso para proveer a su familia y a la vez alimentar su crecimiento personal. Los días se deslizaron entre libros de texto y papel. Lecciones de física y química llenaban su mente, creando un mosaico de ideas que antes habían sido meras parcelas de su imaginación. Las dudas aparecían, vestidas de preocupación y fatiga, pero Alejandro se aferraba a una nueva mantra. El esfuerzo es la clave para desatar el potencial. Con cada página que leía, sentía que tomaba las riendas de su destino. También comenzó a compartir sus descubrimientos con los niños del barrio, convirtiéndose no solo en un mecánico, sino también en un maestro. Sin embargo, la presión familiar nunca desapareció del todo. Las miradas de su madre, preocupada por su salud, y su hermana, ansiosa por verlo feliz, eran recordatorios constantes de su responsabilidad. Cada vez que se sentaba para estudiar, una parte de él luchaba con la culpa. El miedo de que su ambición pudiera afectar a la familia. Reflexionó sobre lo que había leído en el diario. ¿Podría realmente uno perseguir sus propios sueños sin traicionar a quienes ama? Esa pregunta se volvió una sombra persistente en su mente. Mientras se preparaba para la primera fase de la competencia, Alejandro se miró en el espejo y un desconocido lo observó. No solo era un mecánico, tampoco un simple maestro. Era un hombre en camino hacia lo que siempre había deseado. Sin embargo, un pequeño atisbo de inseguridad lo visitó. La historia de su abuelo lo había inspirado, pero también le había mostrado la amarga realidad del sacrificio. Pronto se enfrentarían el deseo y el deber, y Alejandro sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. La noche previa a la competencia, las palabras de su abuelo le resonaron de nuevo. Las sombras son solo la ausencia de luz. Se sentó en la penumbra de su habitación, la historia de su familia pesando sobre sus hombros, y comprendió que había llegado el momento de enfrentar no solamente su pasado, sino también sus temores más profundos. ¿Repetiría el ciclo de sacrificio, o sería capaz de escribir su propia historia? La respuesta estaba al alcance, pero la batalla estaba a punto de comenzar. Y en ese momento, justo cuando la adrenalina comenzaba a burbujear en su sistema, un mensaje en su teléfono rompió el silencio. La competencia comienza mañana a las 10 a.m. No olvides que, como toda gran historia, se necesita un héroe. ¿Sería Alejandro capaz de convertirse en el héroe de su propia narración? La mañana del evento llegó más rápido de lo que Alejandro había anticipado. Se encontraba frente al espejo de su habitación. Sus manos temblaban mientras se afeitaba y se vestía con su mejor ropa. La incertidumbre y la adrenalina se mezclaban en su estómago. Si bien había pasado semanas preparándose, una parte de él se preguntaba si realmente estaba listo. La mirada que se reflejaba en el espejo era la de un hombre decidido, pero también la de alguien que temía confrontar su propio potencial. Al bajar a la cocina, su madre lo recibió con una sonrisa, una mezcla de orgullo y ansiedad en sus ojos. «Recuerda, hijo, lo más importante es que lo des todo», le dijo mientras le servía un café. Eso resonó en Alejandro, pero también lo llenó de presión. No solo tenía que demostrar algo ante el jurado de la competencia, sino que también sentía la responsabilidad de no defraudar a su madre ni a la memoria de su abuelo.
El esfuerzo es la clave para desatar el potencial, se repitió mentalmente, tratando de ahogar sus miedos. Cuando llegó a la competencia, el ambiente era electrizante. Las voces de otros participantes resonaban en el aire, llenos de confianza, ciertos de su éxito. Alejandro sintió cómo la inseguridad comenzaba a apoderarse de él. La autocrítica hacía eco en sus pensamientos. ¿Por qué creí que podía competir con ellos? No obstante, respiró hondo. Recordó todas aquellas noches de estudio, todas las lecciones que había compartido y la fuerza que había encontrado en sus propios esfuerzos. Esa realidad lo reconfortó un poco. Al entrar al espacio del evento, se encontró rodeado de máquinas y herramientas que apenas había visto en su vida. En un rincón, un grupo de estudiantes de ingeniería discutía con fervor sobre la mejor forma de abordar un problema de mecánica avanzada. Una chispa de envidia lo atravesó, pero la ahogó rápidamente. Alejandro recordó que la comparación solo lo alejaba de su camino. Entonces, optó por observar y aprender. Notó que varios de los competidores se sentían cómodos, hablando un lenguaje técnico que él aún no dominaba del todo. Pero, en lugar de amedrentarse, decidió acercarse a un grupo y hacer preguntas. Fue un acto valiente que lo abrió a nuevas conexiones. Durante la competencia, Alejandro se enfrentó a un reto que nunca esperó. Una evaluación práctica donde debía reparar un motor en un tiempo limitado. La adrenalina lo envolvió. Mientras se concentraba en el trabajo, la voz de su abuelo resonaba en su mente. No se trata de evitar las sombras, sino de buscar la luz. Aquella simple frase, que antes le había parecido filosófica, ahora se transformó en una guía tangible. Con cada giro de la herramienta, sentía cómo sus dudas se desvanecían. Estaba creando, estaba actuando, y más importante aún, estaba aprendiendo sobre sí mismo. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, pequeños errores comenzaron a surgir. La presión aumentó, los nervios lo traicionaron. Entonces Alejandro se detuvo un momento, respiró profundamente y repitió su mantra. Transformar aquellas emociones en foco se volvió su objetivo. En ese instante, un cambio palpable ocurrió en su interior. No solo reparaba un motor, estaba reparando una parte de sí mismo. El tiempo se agotó, pero no importaba el resultado. Había luchado más allá de sus propios límites, y se dio cuenta de que habían cultivado en él un nuevo deseo. El deseo de seguir aprendiendo. Cuando se anunciaron los finalistas, el nombre de Alejandro no apareció. Pero en lugar de desilusión, una tranquila satisfacción invadió su ser. Había dado un paso monumental hacia adelante. Al salir del recinto, un mensaje iluminó su teléfono. Felicitaciones por unirte al camino del aprendizaje, eso ya es un gran logro. Fue de su hermana. Ese mensaje lo hizo sonreír. Comprendió que su objetivo no se limitaba a ganar, sino a transformarse y crecer. Sin embargo, un nuevo desafío estaba a la vista. Recibió una invitación para asistir a un taller de expertos en mecánica avanzada. Esa oportunidad parecía un paso elevado y desconocido, y el eco de la inseguridad regresó. ¿Estaría preparado para dar ese salto? La transformación de su viaje apenas comenzaba, y Alejandro sabía que cada decisión contaría. La pregunta era si comenzaría a confrontar su nuevo miedo, o si permitiría que el eco de la duda lo detuviera. Los días que siguieron a la competencia fueron un torbellino de emociones para Alejandro. La oferta del taller lo perseguía, una mezcla de ilusión y miedo, como un eco persistente que no podía ignorar. Se sentó en su escritorio, la invitación iluminándose en la pantalla de su computadora, y una pregunta crucial se repetía en su mente. ¿Por qué dudar de mí mismo ahora que he dado un paso hacia adelante? Esa inquietud lo motivó a explorar su mente en un diario que había comenzado a escribir hace poco. Alejandro se dio cuenta de que la duda había sido siempre su compañera, un rostro conocido que a veces se volvía insoportable. Al escribir, abordaba esos pensamientos oscuros, pero en lugar de dejarse llevar por ellos, decidió transformarlos en algo productivo. Tras varias páginas, se dio cuenta de que cada una de sus inseguridades
contenía una oportunidad disfrazada. ¿Y si ese miedo que sentía al enfrentarse a expertos era también un catalizador para su crecimiento? Un nuevo propósito comenzó a florecer en su interior. Entender sus emociones como motor de su desarrollo personal. La tarde del taller llegó y con ella un torrente de expectativas. Al ingresar al aula, observó a personas que parecían expertas en el tema. Estaban seguros de sí mismos, discutiendo teorías complejas como si fueran parte de su ADN. En contraste, su ansiedad volvió a surgir, su respiración se volvió irregular, pero esta vez, en lugar de dejarse vencer, se recordó que aquel era un ámbito de aprendizaje, no de juicio. Mientras el instructor iniciaba la sesión, Alejandro se concentró en cómo cada palabra podía servirle. No estaría allí solo para recibir conocimiento, sino para desafiar sus propios límites. Cada pregunta que formulaban los demás resonaba en él, y en un impulso repentino decidió también contribuir. Levantó la mano y compartió una pregunta que había estado formulando en silencio. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos complejos en situaciones prácticas? El murmullo en el aula se detuvo. Miradas se posaron en él. Dentro de su pecho el miedo dio un paso atrás. Las horas transcurrieron sumidas en un intenso intercambio de ideas. Alejandro se sintió cada vez más capaz al ver que sus preguntas generaban diálogos útiles, convirtiéndolo en parte activa del proceso. Aprendió sobre técnicas avanzadas que, a pesar de parecer inalcanzables al principio, empezaron a tomar forma en su mente. Al final del taller el instructor lo sorprendió al mencionarlo directamente, elogiando su curiosidad y disposición. Aquella validación fue como un bálsamo para su autoestima. Sin embargo, a medida que salía del edificio, una sombra se posó nuevamente en su mente. ¿Este crecimiento es real o solo un destello pasajero? La inquietud lo llevó a preguntarse cuáles serían los próximos pasos que tomaría. Su hermana había sido un apoyo constante, pero él sabía que superar sus obstáculos era un viaje personal. Sentado en su auto, rodeado de silencio, consideró el valor de su nuevo estado mental. Pensó que había transformado ese día en un ícono de su camino. Pero a pesar de ese progreso, la incertidumbre del futuro lo paralizaba. El teléfono vibró, una notificación de su hermana con un enlace a un artículo sobre la importancia de dejar atrás el miedo para alcanzar el verdadero crecimiento. Estaba claro que la transformación personal no era un destino, sino un viaje en constante evolución. Con una determinación creciente, se prometió a sí mismo que no evitaría el salto a lo desconocido. Pero, a la vez, se dio cuenta de que la lucha contra su inseguridad iba a ser todavía más desafiante. Unas siguientes invitaciones comenzaron a llegar, varias oportunidades que requerían no solo conocimientos, sino también una valentía renovada para salir de su zona de confort. La perspectiva de ampliar su aprendizaje y de enfrentarse a su miedo le provocó una inquietante mezcla de emoción y pánico. Las decisiones que debía tomar no solo afectarían su futuro profesional, sino también su propia identidad. ¿Estaría dispuesto a arriesgar lo que había construido como base de su desarrollo? Pronto llegaría el momento de enfrentarse de manera definitiva a sus temores, y esa posibilidad lo llenaba de ansias. La interrogante que lo mantenía en vilo era, ¿sería su pasión suficiente para darle el coraje que necesitaba en ese viaje de autodescubrimiento? La semana siguiente, Alejandro se encontró inmerso en un flujo constante de información. Correo tras correo, las oportunidades se apilaban en su bandeja de entrada como desafíos esperando ser conquistados. Uno de ellos destacaba en particular, una conferencia internacional sobre innovación en su área profesional. La idea de asistir parecía tanto emocionante como aterradora. Sabía que representaba un campo fértil para aprender, pero la misma perspectiva de enfrentarse a mentes brillantes le provocaba un desasosiego que comenzaba a sentirse habitual. Decidió inscribirse, guiado por una mezcla de deseo y una necesidad insaciable de confrontar sus inseguridades. Cada vez que necesitaba motivación, se recordaba a sí mismo que la duda nunca había sido más que un obstáculo autoimpuesto. Empezó a investigar a los ponentes.
sus logros, sus fracasos, todo lo que podía encontrar en el intento de humanizar a aquellos que admiraba. A medida que profundizaba, sintió un cambio sutil. En lugar de verlos como gigantes inalcanzables, los percibía como seres en el mismo camino de descubrimiento que él. A medida que se acercaba la fecha, su mente giraba en un torbellino de pensamientos contradictorios. Se planteó cómo podría hacer valiosos aportes en un entorno donde tanto conocimiento circuía. Empezó a escribir preguntas y reflexiones que le gustaría discutir. Por primera vez, se sintió preparado, como si estuviera construyendo un puente hacia una versión más segura de sí mismo. El día de la conferencia llegó, y Alejandro se sintió abrumado por la magnitud del evento. El bullicio del lugar y las sonrisas de confianza de los asistentes lo envolvieron. Este es mi momento, se repitió como un mantra interno. Sin embargo, el momento se tornó palpable cuando se presentó el primer ponente, un líder de pensamiento al que había seguido durante años. Con cada palabra que emanaba del escenario, su confianza se tambaleaba. El eco de su propia voz interna resonaba con dudas. La charla giraba en torno a la resiliencia y la adaptabilidad. Fue en ese momento que decidió. Apretó su cuaderno en la mano, como si su determinación pudiera moldear la realidad a su favor. Se levantó, recorriendo el espacio entre la audiencia y el micrófono, sintiendo el aliento pesado de la concurrencia. Quiero saber cómo han lidiado con sus propios miedos y fracasos. ¿Qué estrategias utilizan para transformar la inseguridad en una fuerza impulsora? Preguntó. Su voz resonó con un poder inesperado. El silencio del auditorio se rompió en aplausos. Las respuestas que emergieron del panel fueron enriquecedoras, cargadas de matices personales que resonaron en su propia esencia. Cada relato de lucha y superación alimentó las llamas de su autodescubrimiento. Alejandro sintió que su inseguridad, en ese instante, se deslizaba de sus hombros como un abrigo pesado. En lugar de alejarse, se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Al finalizar la conferencia, y embriagado por una oleada de energía positiva, se acercó a algunos oradores, se presentó, y entre risas y sonrisas, comenzó a tejer conexiones. Cada encuentro se sintió como un pequeño triunfo. Sin embargo, no todo fue un camino recto. Al llegar a casa una nueva sombra surgió. ¿Qué pasa realmente si empiezo a ser visto? ¿Y si en el proceso me equivoco o decepciono? Esa incertidumbre lo seguía como un rastro del pasado. Alejandro sabía que había dado pasos significativos, pero el desafío se volvía más claro y más personal. El viaje hacia el autoconocimiento no se trataba solo de adquirir habilidades, sino de abrazar su esencia más allá del miedo. Preparándose para el siguiente paso, reflexionó sobre si podría ser capaz de navegar por las incógnitas que estaban por llegar. Y mientras su mente se ocupaba de esos dilemas internos, una notificación en su teléfono lo interrumpió. Una invitación para presentar en una competición de innovación que se celebraría en pocas semanas. El desafío ahora era claro. ¿Aceptar el riesgo de ser visto o dejar que el miedo lo limite una vez más? Se cuestionó, sabiendo que cada decisión lo acercaría más a su verdadero yo. Los días posteriores a la conferencia se convirtieron en un maratón de reflexión y preparación para la competición. Alejandro sabía que no podía dejarse llevar por la inercia. Esta nueva oportunidad era una invitación a profundizar en su autoconocimiento y a transformar su timidez en audacia. Cada mañana, se despertaba con una mezcla de excitación y ansiedad. La idea de mostrar su trabajo al mundo seguía siendo aterradora, pero también liberadora. Era la chance que había estado esperando. Alejandro se propuso desarrollar un proyecto que reflejara no solo su pasión, sino también su crecimiento personal. Las horas se deslizaban entre bocetos y notas. La investigación que había realizado sobre los ponentes de la conferencia cobró vida en su perspectiva. Incorporó elementos de resiliencia y adaptación en su proyecto, demostrando que el miedo podía ser parte integral del proceso creativo. Por primera vez, vio su inseguridad como un componente que podía enriquecer su propuesta, no como un obstáculo.
Sin embargo, a medida que avanzaba, se encontró con fantasmas del pasado que lo acechaban. La duda volvió a asomar, recordándole las veces que había fracasado, y las voces que le decían que no era lo suficientemente bueno. Intentó, con fervor renovado, abordar esas creencias limitantes. Se sentó un día con una libreta en blanco y escribió, sin censura, todo lo negativo que había acumulado. No soy un experto. No voy a impresionar a nadie. No estaré a la altura. Luego, un destello de claridad atravesó su mente. ¿Por qué no transformar esto en inspiración? Decidió crear un espacio en su presentación donde compartiera esos momentos de duda, convirtiendo sus fracasos en lecciones aprendidas. Alejandro se dio cuenta de que su experiencia podía conectarlo con la audiencia de una manera genuina y auténtica. Esa revelación encarnó un punto de inflexión en su proceso. Se sintió fortalecido al entender que el poder de su historia personal podría ser su mayor activo en la competición. Los días se convirtieron en noches de trabajo arduo. Se sumergió en un ciclo de ensayo y mejora constante. Cada vez que se miraba al espejo, repetía en voz alta su nuevo mantra: soy más que mis miedos. Esta práctica semanal se transformó en un ritual, cimentando su confianza y reafirmando su camino hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha límite para la competición, el peso de la autoexigencia empezaba a hacer mella en su entusiasmo. Se preguntaba si realmente podía entregar el proyecto que había imaginado. La noche anterior, se sentó en su escritorio, con múltiples versiones de su presentación esparcidas frente a él. La lucha interna se intensificaba, y la presión parecía aplastarlo, volviendo a despertar sus viejos miedos. Sintiéndose abrumado, se tomó un momento para reflexionar. Recordó las historias que habían resonado durante la conferencia, las vulnerabilidades compartidas por los oradores. Cuando se dio cuenta de que cada uno de ellos también había enfrentado el temor y la inseguridad, su perspectiva se iluminó. Él no estaba solo en esta búsqueda. Decidió que, sin importar el resultado, este proceso era parte de su crecimiento. La competencia no sería el punto culminante de su viaje, sino un hito. Con la determinación renovada, dedicó las primeras horas de la mañana a pulir su presentación. Tenía un enfoque más claro. Sin embargo, justo cuando se sentía listo, una nueva notificación apareció en su teléfono. Era un mensaje de uno de los oyentes de la conferencia, un contacto que había hecho, interesado por conocer más sobre su proyecto. Esa conexión genuina lo hizo sentir que el viaje apenas comenzaba, y que el verdadero desafío no solo era ganar, sino contribuir y aprender a través de la experiencia. El día de la competición llegó. La sala estaba llena de caras ansiosas y preparadas, cada una con sus propias expectativas. Mientras Alejandro se dirigía hacia el escenario, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no estaba dominado por el miedo, sino por una sensación de propósito. Recordó su mantra y lo llevó con él al micrófono, y así, con el aire tenso de la sala, Alejandro tomó una respiración profunda y comenzó. Su voz resonó en la sala, clara y decidida, mientras compartía su historia. Alejandro se dio cuenta de que, aunque estaba allí para presentar un proyecto, el verdadero ejercicio era conectar con la humanidad de su experiencia. Las anécdotas sobre sus dudas y temores, narradas con sinceridad, empezaron a desdibujar las líneas entre él y la audiencia. Pudo ver en sus rostros la identificación. Muchos luchaban con sus propias batallas internas. Cada palabra se sentía como una liberación. Por un instante, el miedo a la evaluación ajena se desvaneció, y se encontró en un espacio de crecimiento. El efecto era contagioso. Incluso algunas miradas se iluminaban con la comprensión de que detrás de cada intento, había un trasfondo de esfuerzo y vulnerabilidad. Era un intercambio humano genuino. Cuando finalizó su presentación, sintió que había cruzado una puerta que jamás imaginó abrir. Aplaudieron, no solo por el contenido, sino por la autenticidad que había mostrado. Eso fue lo que realmente lo empoderó. En lugar de una competencia fría,
Aquello se sentía como una celebración de historias compartidas. Sin embargo, después de los aplausos, una nueva sombra se asomó. La incertidumbre sobre el resultado. Ahora, la competencia no era simplemente un evento, sino una balanza que pesaría su esfuerzo frente a otras propuestas. Las voces del pasado, aquellas que le habían dicho que no era suficiente, intentaron infiltrarse en su mente nuevamente. Decidió aislarse momentáneamente en una esquina del vestíbulo, con el bullicio de la multitud a sus espaldas. Cerró los ojos, permitiéndose sentir la lluvia de emociones. No se trataba solo de ganar, se trataba de lo que había aprendido en el camino. Había comenzado a un lado de su propio espejo, pero ahora, la imagen que se reflejaba era de alguien que había crecido. Esa reflexión fue un hito crucial en su evolución. Lo que antes consideraba derrotas, se habían convertido en pilares de su resurgir personal. Se dio cuenta de que no tenía que estar atado a los resultados de la competencia, sino ser el arquitecto de su futuro. Después de un respiro profundo, sintió que todo lo que había compartido podía tener un impacto más allá de esa sala. Así como él había sido inspirado, quizás podría inspirar a otros. Optó por hablar con otros participantes. Esta decisión fue un acto de valentía. Había superado su necesidad de compararse con ellos. Se dio cuenta de que cada persona que conocía traía consigo historias de lucha, y a medida que intercambiaban anécdotas, se tejió una red de apoyo inesperada. Cada encuentro le ofrecía fragmentos de sabiduría, nuevos caminos y conexiones que podían florecer. Mientras la jornada llegaba a su fin, Alejandro se sintió diferente. No solo era la energía de haber hablado frente a un público, sino la comprensión de que su viaje personal había llevado a la creación de puentes, no muros. Había comenzado a desmantelar el miedo, reconstruyendo su autoconfianza con ladrillos de autenticidad. Incluso tras salir del escenario, entendió que este proceso inicial era solo un peldaño. Había adquirido herramientas para navegar su camino hacia el futuro. Cuando recibió el mensaje del jurado anunciando los resultados, su corazón dio un vuelco. Pero la expectativa no era el único enfoque de su mente. Lo que lo llenaba de emoción era la posibilidad de lo que vendría después. El mensaje era claro. Más allá de ganar el concurso, había ganado algo invaluable. Su voz. En ese instante, una nueva notificación interrumpió su pensamiento. Era una invitación de un grupo de emprendedores que querían hablar sobre colaboración. La pregunta flotaba en su mente. ¿Sería este el inicio de una nueva aventura en su desarrollo profesional? Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, se dirigió a la reunión, con la certeza de que las oportunidades estaban esperando a ser exploradas, y su viaje personal apenas había comenzado. Aquí terminaría un capítulo, pero ¿qué nuevas revelaciones lo esperaban en el siguiente paso de su camino? Al entrar a la sala donde se llevaría a cabo la reunión con los emprendedores, Alejandro sintió una punzada de inquietud. La decoración simple y moderna contrastaba con la tensión que latía dentro de él. Los rostros de quienes lo rodeaban estaban llenos de ambición y determinación, una especie de reflejo de su propia búsqueda interna. Pero esta vez, la pregunta era diferente. ¿Cómo podría contribuir realmente al crecimiento de los demás, mientras él mismo se debatía con sus propios temores? A medida que los participantes comenzaron a presentarse y compartir sus historias, Alejandro se dio cuenta de que, aunque la vulnerabilidad lo había abierto al diálogo más profundo, aún había una parte de él que se aferraba a la inseguridad. Escuchaba relatos de fracasos y éxitos que resonaban con su propia lucha. Comenzó a cuestionarse qué tan válidas eran sus experiencias en comparación con los relatos de otros. Era un dilema moral personal. ¿Debería compararse o conectarse? Se enfocó en una mujer que hablaba con pasión sobre un proyecto social que había lanzado. Sus palabras parecían inspiradas en un fuego interno, un compromiso genuino con su causa. Mientras la escuchaba, se dio cuenta del punto de inflexión que se estaba gestando en su mente. Comprendió que no necesitaba ser un superhéroe, simplemente podía ser auténtico, compartir su dilema,
y cómo había conseguido encontrar un camino entre la adversidad. En ese instante, decidió que era el momento de ser completamente transparente, de convertir aquello que consideraba sus neblinas oscuras en una chispa de inspiración. Cuando llegó su turno, Alejandro se levantó con una determinación renovada. Expresó cómo había enfrentado sus miedos y los obstáculos que habían marcado su historia. Se permitió explorar la vulnerabilidad, hablando sobre las voces críticas que a veces lo detenían. A cada palabra que salía de su boca, notaba un cambio en la energía de la sala. Los rostros se volvían más receptivos, los ángulos de las sonrisas más amplios. Sus compañeros comenzaron a hacer preguntas, a compartir sus propias batallas con el mismo tono de honestidad. Fue un eco, un ciclo de poder compartido que ofrecía a todos una nueva perspectiva. En ese momento, Alejandro sintió que ya no estaba solo. La conexión se transformó en un lazo de colaboración, donde ideas y experiencias empoderadoras se entrelazaban. Al compartir sus inseguridades, encontró que había hecho más que dejar de lado sus dudas. Había construido un espacio seguro para otros. Tras la reunión, una palpable sensación de energía vibrante le recorrió el cuerpo. Era evidente que había un camino que se abría ante él, uno donde su vulnerabilidad podía ser la savia de su desarrollo personal y profesional. Comprendió que había descubierto un nuevo talento, el de facilitar conexiones auténticas. Mientras reflexionaba sobre el impacto que había tenido su relato, otro emprendedor se acercó. Con un brillo en los ojos, le habló sobre un proyecto colaborativo que podría combinar sus habilidades con la visión de otros. La idea de fusionar fuerzas le daba un cosquilleo de emoción, pero también una sombra de duda. Se preguntaba si podría mantenerse firme en su autenticidad en esta nueva empresa. La incertidumbre se adueñó de él nuevamente, pero esta vez era diferente. Era el tipo de tensión que precede a una revelación, un potencial emergente. Su mente comenzaba a formular un nuevo enfoque. Si podía compartir sus debilidades, y permite que otros hiciesen lo mismo, quizás podría transformar esta nueva aventura en un terreno fértil para el crecimiento. Finalmente, a medida que se despidieron, una pregunta brotó en su mente desafiándolo a actuar. ¿Estaba preparado para dar el siguiente paso hacia algo más grande que él mismo, a pesar del miedo que aún podía sentir? Con cada pensamiento, el futuro empezaba a parecerse menos a un campo de batalla, y más a un lienzo por llenar, a un espacio donde cada trazo contaba una historia única. Con esa revelación, la noche no era solo el final de un día. Era el horizonte de una nueva fase en su proceso de autodescubrimiento, uno que implicaba decisiones valientes y la confrontación de sus propios límites. Sin embargo, la pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Podría enfrentarse a su mayor adversario, el miedo que vivía en su interior, y salir fortalecido de ello? La mañana siguiente llegó como un lienzo en blanco, una invitación a aprovechar el impulso que había germinado en él. Alejandro se sentó frente a su computadora, buscando estructurar sus pensamientos en una hoja en blanco. Las palabras se amontonaban en su mente, cada una compitiendo por ser la primera en saltar al papel. Sin embargo, a pesar de la claridad que había sentido la noche anterior, una sombra de duda oscurecía su concentración. ¿Realmente tenía algo valioso que ofrecer? Esa pregunta se convirtió en un eco constante, interrumpiendo su fluidez. A medida que las horas pasaban, recordó las historias compartidas durante la reunión. Llenos de vulnerabilidad y autenticidad, esos relatos parecían poderosos. Era evidente que el camino que había decidido seguir lo llevaría a lugares donde su experiencia genuina podría ser la clave para abrir puentes entre otros. Pero, ¿cómo lograr que su voz se escuchara? La presión por demostrar su valía se sentía agobiante, y con cada intento de escribir, sentía que las palabras se desvanecían. Decidió dirigirse a un parque cercano para despejar su mente. La tranquilidad de la naturaleza podía, tal vez, ofrecerle la claridad que tanto necesitaba. Mientras caminaba, se sumergió en un mar de pensamientos. La imagen de su propia vulnerabilidad emergía a su paso, y a cada respiro,
Se recordaba que la comparación solo alimentaba su inseguridad en lugar de su autenticidad. Volver a la sala de emprendedores parecía ser el primer paso hacia el crecimiento, pero no lo sería sin aceptar plenamente quién era. En ese instante de introspección, se percató de los talentos que había ignorado. La capacidad de conectar con otros podía transformarse en su fortaleza, su bastión frente a las dudas que frecuentemente lo asaltaban. La idea de construir un espacio colaborativo resonaba en él, pero había un obstáculo latente: el temor al juicio. Esa crítica interna que lo había frenado tantas veces se perfilaba como su verdadero antagonista. Con renovada determinación, Alejandro regresó a casa. Sentado nuevamente ante su computadora, comenzó a escribir un correo a aquel emprendedor que lo había contactado. Su intención era simple: proponer una reunión para discutir esa idea colaborativa que ambos compartían. Al redactar las líneas iniciales, su pulso se aceleró. Cada palabra representaba un desafío a su miedo y una afirmación de su deseo de ser parte de algo significativo. La mezcla de emoción y nerviosismo le acompañó mientras presionaba enviar. Era un pequeño paso, pero al fin y al cabo, un paso. Frustraciones pasadas comenzaron a transformarse en un ardor por avanzar. Era momento de actuar, de reafirmar que su angustia no definiría su camino. En ese proceso, se dio cuenta de que cada conversación que iniciaba, cada correo que enviaba, se convertía en una oportunidad de desmantelar su propio miedo. Entonces, mientras aguardaba respuestas, una pregunta profunda surgió en su mente. ¿Podría utilizar esta nueva conexión para iluminar no solo su camino, sino también el de los demás? La idea de colaborar se convertía en un viaje más amplio, no solo hacia el éxito personal, sino hacia un impacto que trascendiera su propia historia. La zona de confort comenzaba a desvanecerse, ofreciendo espacio para nuevas experiencias y diálogos significativos. Sin embargo, conforme la emoción lo envolvía, otro tipo de inquietud brotó en su interior. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la posible reacción del emprendedor? Esa inquietud se cernía sobre él como una nube gris, un recordatorio de que el desafío apenas comenzaba, y que su capacidad para navegar la incertidumbre determinaría su crecimiento. Así, Alejandro se encontraba en una bifurcación. Podría seguir el camino resguardado por sus miedos o abrirse a lo inesperado, aceptar la vulnerabilidad como compañera y buscar el poder genuino que nacía de compartir experiencias. La decisión pendía en el aire, un punto de inflexión entre la duda y la posibilidad. ¿Cuál camino elegiría, y qué le depararía la siguiente etapa de su vida profesional, ahora que sus intenciones estaban en la línea? La respuesta aguardaba, llena de expectación. El día que Alejandro había estado esperando finalmente llegó. Un mensaje en su teléfono alrededor de las 10 de la mañana iluminó su pantalla. Hola, Alejandro. Me encantaría reunirnos para hablar sobre tu propuesta de colaboración. ¿Te parece bien mañana a las 5? La emoción estalló en su pecho, pero pronto se vio agobiado por la duda. ¿Realmente estaba listo para dar un paso tan audaz hacia un futuro lleno de posibilidades? Sin embargo, en ese momento crucial, Alejandro recordó el viaje que había recorrido, las horas que había pasado entre libros y prácticas, los miedos que había enfrentado y las conexiones que había tejido con aquellos que compartían sus luchas. No era el mismo hombre que había comenzado este camino, lleno de inseguridades. Había crecido, había conquistado montañas de dudas, y ahora estaba más preparado de lo que jamás había imaginado. La noche antes de la reunión, se sentó ante su escritorio, determinando los puntos clave que quería abordar y cómo podría ofrecer su propia perspectiva única. Había dedicado semanas a desarrollar su propuesta, integrando todo aquello que había aprendido en su trayectoria. Sentía que no solo presentaría un proyecto, también compartiría su historia, una historia de resiliencia y vulnerabilidad que podía inspirar a otros. Comprendió que su experiencia no solo tenía valor para él, sino que podía resonar en quienes lo rodeaban. El día de la reunión, Alejandro se vistió con su mejor atuendo,
una representación tangible de su compromiso hacia su crecimiento personal y profesional. Al llegar al lugar acordado sintió un torbellino de emociones, pero esta vez no se sintió abrumado. En cambio, su corazón latía con un nuevo sentido de propósito. El momento en que conoció a su interlocutor fue decisivo. El emprendedor, un hombre de mediana edad con un aura de confianza, saludó a Alejandro con una sonrisa genuina. A medida que conversaban, Alejandro se percató de que no solo estaban discutiendo negocios, sino también creando un espacio de intercambio significativo. Compartió su visión, sus desafíos, y cómo había aprendido que la autenticidad en la vulnerabilidad podía ser una poderosa herramienta de conexión y crecimiento. Mientras el diálogo fluía, el emprendedor mostró un interés genuino por las ideas de Alejandro. Le planteó preguntas desafiantes que lo hicieron reflexionar aún más, llevando la conversación en direcciones inesperadas y emocionantes. Cada respuesta evocó una parte de su ser que había estado escondida, y bastante pronto, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propuesta, estaba tejiendo un vínculo de colaboración que podía cambiar la dirección de su vida. Al final de la reunión, se sintió satisfecho. No solo por la conexión que había forjado, sino también porque había demostrado a sí mismo que podía optar por avanzar, algo que alguna vez parecía inalcanzable. El emprendedor lo invitó a trabajar juntos en un proyecto específico, uno que fusionaba sus experiencias, lo que significaba que Alejandro ahora tenía la oportunidad de contribuir a una causa mayor a la que jamás había imaginado. Al regresar a casa, con la emoción surgiendo en cada fibra de su ser, Alejandro comprendió que había llegado a un lugar de confianza y competencia. Lo que había comenzado como un camino lleno de sombras, había tomado forma en una trayectoria iluminada por la autenticidad, y había adquirido el poder de ser el arquitecto de su propio destino. Nunca más se vería a sí mismo solo como un mecánico. Con cada paso que daba, estaba cada vez más seguro de su capacidad para combinar su pasión por la ciencia y la mecánica con su deseo de inspirar y educar a otros. La transformación no solo era personal, era un viaje hacia un legado del que su abuelo habría estado orgulloso. Alejandro estaba listo para asumir el reto y no permitir que sus sombras lo restringieran. Su futuro, iluminado por su propio esfuerzo y creatividad, se presentaba ante él como un lienzo en blanco, y de sus manos nacería una nueva historia. Así, se abrazó a esta nueva realidad con firmeza y determinación. El camino no sería fácil, pero sabía que había desarrollado no solo las habilidades necesarias, sino también un profundo sentido de propósito. Había enfrentado sus miedos, y había dado pasos significativos hacia la vida que siempre había soñado. Alejandro se miró al espejo esa noche y esta vez no había dudas. Lo que se reflejaba era un hombre que había conquistado sus sombras y estaba listo para inspirar a otros a hacer lo mismo. Este es tu momento. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas como tú puedan encontrar inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber de ti. Y toma un instante para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.